Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Rona López. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Rona López en los estudios de Radio Globo. Sé que en los hondureños quizás hay alegría en algunos. En mi caso particular no puedo decir que tristeza, pero sí mi opinión es de frustración, porque aspiro a una Honduras con un poder judicial fortalecido y respetado, con las condiciones de igualdad ante la justicia. En nuestro país se da el estigma que delincuente es el pobre, pero el de saco y corbata es honorable, de prestigio y siempre tiene el arraigo. Lo mismo aspiro a un ministerio público con la capacidad investigativa de llevar a la cárcel a los delincuentes. Entonces, tengo una cuestión de frustración por la situación en que la institucionalidad de la República de nuestro país es tan débil. No debemos de ver el Poder Judicial solo como la instancia donde se le castiga al delincuente. El Poder Judicial es una piedra angular, un pilar fundamental de la República. Que no haya administración debida y correcta aplicación de la justicia tiene su impacto en todo el comportamiento de nuestra sociedad. Quizás más de entablarnos en términos jurídicos, conversaremos esta tarde con nuestros entrevistados en los fundamentos de las doctrinas del derecho y la conducta de los ciudadanos, en este caso, los norteamericanos, que son de origen anglosajón, y los latinos. Pero le damos la bienvenida a Ramón Ochoa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos a todo el pueblo hondureño en estos momentos que están atentos después de esta noticia que ha generado impacto, la condena de Antonio Hernández, exdiputado del Partido Nacional, el hermano del actual gobernante, donde estará toda una vida en prisión por delitos de narcotráfico y quizás, como dice don Carlos Paz, el elemento más importante a rescatar en estos momentos por nosotros los hondureños es cómo ha funcionado el sistema de justicia en nuestro país. ¿Por qué tiene que venir otro país a hacer justicia en contra de criminales, en contra de narcotraficantes, en contra de lavadores de activos en nuestro país? Pero que aquí caminan tranquilamente, aquí son grandes políticos, aquí los miramos todos los días en los medios de comunicación brindando sus opiniones, pero tiene que llegar la justicia extranjera para darnos cuenta que eran narcotraficantes. Y no solo es el caso de Antonio Hernández, sino que de una gran cantidad de hondureños que han desfilado por las cortes de Estados Unidos y hoy pues tenemos que profundizar sobre ello. ¿Por qué el sistema de justicia en Honduras no ha actuado? ¿Será que seguimos siendo víctimas de un sistema que controla el poder político de nuestro país? Y dentro de ese sistema no solo están los políticos azules o rojos que conocemos, dentro de ese sistema hay poderes más grandes. Hay poderes económicos, poderes del crimen organizado y del narcotráfico. Y es por ello quizás que en Honduras nunca vamos a ver una verdadera acción de la justicia en contra de estos criminales, por la misma colusión que existe entre todos estos elementos que son parte de dicho sistema y que tienen décadas de estar gobernando a nuestro país. Quizás a través también de esta condena se abre un elemento de esperanza por parte del pueblo hondureño, donde pensamos que algún día pues ese sistema se va a quebrar y va a gobernar en Honduras aquel que el pueblo decida. Va a gobernar
en Honduras por quien las mayorías a través de un proceso electoral decidan que tiene que gobernar y que no sea el crimen organizado el que siga imponiendo diputados, alcaldes y presidentes en nuestro país. Así que con nuestros invitados vamos a abrir el debate. ¿Qué tiene que cambiar también en el sistema de justicia de nuestro país para que empecemos a darnos cuenta quiénes son los narcotraficantes, quiénes son los miembros de grupos organizados? Bueno, vamos a dialogar desde Estados Unidos también con un invitado y conocer la percepción del pueblo hondureño, conocer el ambiente que se está viviendo allá también en Estados Unidos, porque es una noticia que no solo genera impacto en Honduras, sino que a nivel mundial, y que causa mucha pena, causa vergüenza que un político de alta envergadura en Honduras sea acusado de narcotraficante en la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos. Así que el análisis profundo, don Carlos, lo vamos a tener. Vamos a ver, me dice Raúl Oquelí, que ya está Óscar Estrada, escritor y periodista. Él está en Estados Unidos en este momento y nos da su opinión de lo que se está viviendo en el caso de la condena de Antonio Hernández. Don Óscar Estrada, gracias por estar con nosotros en Cuarto Poder. Bienvenido. Gracias, Ramón. Gracias, don Carlos. Saludos ahí, colegas en Radio Globo, a Raúl Oquelí y todos los compañeros que trabajan en la producción de este programa. Pues, ¿qué decir? O sea, realmente la sentencia de Tony Hernández ya había sido declarado culpable desde octubre del 2019, cuando se le llevó todo el proceso, y solo estábamos esperando conocer de cuánta sería la magnitud de la pena que le correspondía, ¿no? Y eso es lo que conocimos el día de hoy, una condena que va de cadena perpetua más 30 años, ¿no? Que pues es bastante. Entonces, en efecto, creo que el llamado de atención es aquí a buscar entender como país qué fue lo que pasó, qué es lo que sigue pasando todavía, porque el problema del narcotráfico no se ha terminado y tampoco es tan simple como la gente quiere hacerlo pensar, ¿no? Estados Unidos sabe que con desarticular un cartel, con desarticular este grupo, no está tampoco atendiendo el tema del narcotráfico, que es un tema que tiene raíces muy profundas dentro del sistema judicial, pero también dentro de la forma en cómo los líderes se están eligiendo actualmente en nuestro país, que, bueno, vemos en el último proceso electoral cómo esto es parte del mismo problema. Buenas tardes, Óscar. Me alegra verle y escucharle. Gracias por acompañarnos esta tarde en Cuarto Poder. Le informo que también transmitimos de simultáneo por CHTV. Óscar, más que caracterizar la conducta de la persona, ¿en qué situación se ve ante el mundo la República de Honduras cuando un juez le dice, en este caso al condenado, qué pasaba por tu mente? Y se emite una sentencia para que Honduras no se siga utilizando como tránsito para el narcotráfico, que ha causado muertes, padres en la cárcel por andar con un kilo, no le dijo kilo, pero le quiero decir poquitos de droga, jóvenes en las playas, en las aguas del mar de Colombia, que la transportan y son condenados a penas duras, dijo el juez. ¿Cómo queda ante esta situación? Bueno, primero es que entender que el narcotráfico es un problema que Estados Unidos ha creado. O sea, ellos son los responsables de haber creado este problema. Ellos son los responsables también por muchas razones, ¿no? Que no sé cuánto tiempo queremos dedicar a poder explicar cómo Estados Unidos ha sido en gran medida responsable por la incapacidad de la institucionalidad hondureña para poder responder a este problema. Pero por otro lado, es cierto que el narcotráfico es un poder económico tan grande que no es posible que países como Honduras
incluso con buenos gobernantes, que no los hemos tenido, incluso con buenos jueces y con buenos investigadores, pueda hacer frente a esta problemática, mientras la demanda en Estados Unidos, según Estados Unidos, ha bajado sustancialmente, pero en Europa ha subido. Entonces seguimos teniendo el mismo problema. Mientras exista la demanda, existirá quien haga el trabajo de mover esa cantidad de drogas, porque son altamente lucrativas. Un elemento... sí, le escuchamos. Sí, entonces reconocer eso, reconocer que el país llegó a estar en esta condición por condiciones ajenas también al país, ¿no? Ajenas a un pequeño grupo de gobernantes, que también son responsables, también son responsables los gobernantes de Honduras de los últimos 20 años por haber llevado al país en donde está, pero también hay condiciones internacionales que nos han empujado en esta. Mientras no logramos entender qué es lo que pasó, qué es lo que sigue pasando en el país, yo puedo asegurarle que no vamos a salir de este problema que se está viendo ya a niveles que preocupan a Estados Unidos. Estados Unidos le preocupa más las caravanas de migrantes y su costo político que puede tener esto realmente que la pobreza y la violencia dentro de Centroamérica. Y prueba es que ahora finalmente, gracias a esos cientos de migrantes, de miles de migrantes que están llegando a su frontera, Estados Unidos reconoce que Honduras es un país que no puede continuar siendo gobernado en la forma que está siendo, y habrá que ver qué pasos toman ahora para cambiar y atender el problema de raíz, que yo no veo señales de que lo estén haciendo. Con usted hemos tenido la oportunidad, porque nos conocemos, de hablar de la realidad política, económica y cultural de nuestro país. Y decía al inicio que no debemos ver el Poder Judicial como la instancia donde se condena al delincuente, sino como uno de los pilares fundamentales para la República, que tiene su incidencia en todos los niveles del comportamiento de nuestra sociedad. Las migraciones es producto de esa precaria Poder Judicial que tenemos, porque sabemos que el narcotráfico, el lavado de activos, ahuyenta el tipo de inversión legal por la competencia que se da. Fíjese, don Carlos, que yo no estoy completamente de acuerdo con ese argumento. O sea, tiene razón usted, tiene razón de que el narcotráfico a nivel formal ahuyenta la inversión honesta, pero el narcotráfico responde a las reglas básicas más crueles y duras del capitalismo. Funciona dentro de las reglas del capitalismo, no funciona en un planeta aparte ni con reglas distintas. Más bien lo que ha ocurrido, creo yo, es que el narcotráfico era en grandes zonas del país, zonas que permanecen aisladas de la economía, que permanecen aisladas de los recursos, de la riqueza, funciona como un poder alterno al Estado. Entonces el narcotráfico ha sustituido con el beneplácito de las élites nacionales y con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos a hacer el Estado en aquellos lugares donde el Estado no podía en aquel momento y todavía llegar. No, la Moquitia, Colón, es más barato dejar que el narcotráfico funcione si el narcotráfico garantiza que va a haber movimiento de dinero, porque hay movimiento de dinero en zonas como Colón, había movimiento de dinero cuando el narcotráfico funcionaba, y además que también funciona como una especie de sustituto del Poder Judicial. Tiene razón usted que mientras el Poder Judicial no exista en las condiciones modernas y en las condiciones científicas necesarias para aplicar la justicia y que la gente crea en el Poder Judicial, no va a ser posible salir de este problema. Pero ¿quiénes eligen a los magistrados? ¿Quiénes eligen a la Corte Suprema de Justicia? Los partidos políticos que están filtrados, que están vinculados con el narcotráfico. Todos los partidos políticos en Honduras tienen dinero del narcotráfico, porque no hay otra forma de poder llegar a acumular el poder que necesitan estos políticos si no es con dinero de alguna parte, ¿no? El sistema electoral hondureño, y ustedes que conocen cómo funcionan ahora,
El sistema electoral, si usted no tiene 2 millones, 4 millones de lempiras, no puede hacerse diputado. No importa qué buena persona sea, no importa qué un buen currículo o profesión sea, y quién tiene ese dinero en Honduras actualmente, sino el narcotráfico, ¿no? Entonces, estamos atrapados en una especie de... ¿no? No estamos, no se están dispuestos a cambios que tienen que ser incluso desde la forma en que estamos eligiendo a los diputados, que es desde donde se desarrolla toda la madeja. Ahora, dígame. Espere, concluye esa parte, porque no queda... Sí, el narcotráfico funciona en esas partes remotas, pero Oscar, ACNUR y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tienen registrada 247,000 familias en Honduras desplazados por la violencia, una vez el narcotráfico ha operado en las ciudades, y esta violencia es provocada por las maras y pandillas, y eso también la gente huye hacia la frontera sur en busca de proteger su vida, producto de la violencia del narcotráfico por un poder judicial en el país o el sistema operativo de justicia, incluyendo el Ministerio Público, frágil. Así es, ahí tiene toda la razón. Pandillas, maras y pandillas y narcotráfico, aunque los dos tratan con drogas a veces, son poderes distintos y no siempre están aliados, no siempre trabajan juntos, a veces son incluso enemigos y se enfrentan. Cuando yo digo que funcionaba, yo lo que quiero decir es que si vemos los niveles de violencia y los niveles de riqueza que generaba cierta economía ligada al narcotráfico en la década primera década del siglo XXI, podemos entender también cómo al romperse ese elemento se abrió una caja de Pandora en el país que hace que la gente desesperada por condiciones económicas esté buscando otras opciones, y además permite que las pandillas que antes las controlaban los carteles, donde estaban los señores de la droga, que funcionaban como caudillos, como feudos para ellos, no entraban las pandillas ahí. Entonces, al sacarlos también se abrió esa puerta para que pudieran entrar y canibalizar los pocos recursos que la gente tenga. Entonces, todos estos elementos, don Carlos, vienen a complicarnos el escenario, ¿no? Y yo vuelvo al principio. En un momento, en el 2001, si usted recuerda bien, hubo la posibilidad de poder hacer las reformas electorales que el país necesitaba para poder entrar a esta nueva etapa democrática, y esa oportunidad se perdió, y en gran medida por la intervención de fondos del dinero del narcotráfico que alteró toda esta relación. Entonces es un problema muy complejo, un problema muy viejo, que necesitamos discutirlo de una manera más amplia, ¿no? Para entender que no es Tony Hernández el narcotraficante solamente, sino que es un problema nacional, un problema de clase que Estados Unidos no nos está atendiendo, no nos está resolviendo, y que no se va a resolver con condenar 30, 40 narcos. Ese problema va a seguir. Correcto. Y a eso iba a consultarle, porque es cierto, no es un problema que radica en nuestro país, es un problema que se da por el consumo en el norte. Y mientras exista oferta y demanda, y mientras exista producción en el sur, el tráfico de droga va a continuar, Oscar. El problema aquí en nuestros países centroamericanos, o específicamente en Honduras, es que somos un puente de paso de la droga. Con estos, bueno, estamos claros que el narcotráfico no va a acabar, pero nosotros, Honduras, como un puente de paso de la droga, con estas condenas emblemáticas, ¿se podrá reducir ese paso de la droga por nuestro país? Me refiero también al miedo que puede existir por los carteles aún existentes en nuestro país al ver estas condenas tan altas, o definitivamente es difícil erradicar ese paso de la droga en nuestro país. A ver, hermano, yo creo que hay cambios que está sufriendo Estados Unidos ahorita. Por ejemplo, hablemos de la marihuana, por ejemplo. Sí. La marihuana era hasta hace poco tiempo cerca de la mitad de los ingresos que tenían los carteles de narcotráfico en México. Al legalizarse la marihuana en Estados Unidos, ese ingreso cae, ¿no? Entonces, definitivamente evita ya el tráfico de marihuana desde nuestra región del mundo hacia Estados Unidos, porque ya Estados Unidos se encarga de esa producción. Entonces, esa es una de las formas en que podría atenderse. Pero, ¿qué está ocurriendo ahora con eso? Los carteles del narcotráfico han creado una infraestructura
que les permitía durante los últimos 50 años mover droga hacia Estados Unidos, que ahora no van a dejarla perder, solamente porque ya la marihuana está legalizada. Entonces, han sustituido en la extorsión, en el secuestro y en el tráfico de inmigrantes ese recurso que antes se lograban con el tema del narcotráfico. Antes de la era de Trump, viajar a Estados Unidos, un coyote costaba $6,000. Ahora está costando entre 15 y 30 mil dólares moverse una persona o una familia hacia Estados Unidos con la promesa de poder entrar dentro de estos carteles. ¿Qué quiero decir con eso? Que Estados Unidos está teniendo el tema del narcotráfico también, porque el dinero que está moviéndose, el narcotráfico es dinero que viene de Estados Unidos hacia Latinoamérica, ¿no? Ahora que el narcotráfico pierde espacio y comienza a explotar estos recursos con la forma violenta y sanguinaria que tienen de nuestro pueblo, de nuestros países, Estados Unidos va a perder ese interés y nos va a dejar solos con ese problema. Siguiendo el elemento de Ramón, que nos están diciendo que se ha reducido el tránsito de la droga por nuestro país, pero no se quiere también reconocer que los laboratorios están acá. Hay menos tránsito porque aquí se fabrica la droga que aparece en Italia, la droga que aparece en Francia, la droga que aparece en España, en grandes contenedores, es de laboratorios de acá. Solo se ha hablado de la destrucción de 6 laboratorios, pero eso significa aquí se está fabricando. Sí, se está fabricando y es la búsqueda porque hay riesgos que el narcotraficante corre de mover la droga de Colombia hasta Honduras y de ahí hacia Estados Unidos. Y lo que hace al generar los laboratorios ahí es que reduce esos costos, ¿no? Pero además, hay otras condiciones también que van a impedir que Honduras logre ser los laboratorios que hay, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Perú o en Ecuador, y es el acceso a las plantaciones de coca. La planta de coca requiere condiciones muy particulares que se encuentran muy poco en Honduras. Entonces, podrá haber laboratorios ahorita, pero yo estoy seguro que su producción va a seguir siendo marginal comparada con la que se produce en América del Sur. Seguirá siendo entonces Honduras un país de paso de la cocaína hacia Europa, porque ahora la mayoría de la cocaína está saliendo hacia Europa, producto no de que Estados Unidos está teniendo resultados en su guerra contra la droga, producto de que el consumo de la cocaína en Estados Unidos está disminuyendo y que están ya prefiriendo otros tipos de drogas como la metanfetamina, como los opioides, el fentanilo y todas estas drogas sintéticas que están ahora produciéndose ya aquí en Estados Unidos y que reduce los riesgos de perder los cargamentos. Conversamos con el colega periodista y escritor Óscar Estrada desde Nueva York, pero con el permiso de Óscar hacemos una brevísima pausa, Ramón. En efecto, Banco Atlántida agradece tu confianza con 108 oportunidades para ganar premios en efectivo hasta de 100.000 empiras. Participa acumulando boletos electrónicos por cada 1.000 empiras de incremento en el saldo promedio de tu cuenta de ahorro o abriendo una nueva cuenta desde Atlántida Móvil. Son más de 1 millón de lempiras en premios, 108 años de confianza y solidez, cuidando de tus ahorros. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Digital donde estés es abrir una cuenta de ahorro desde mi celular y realizar mis transacciones desde donde me encuentre. Descarga Atlántida Móvil, activa tu banca digital, abre una cuenta de ahorro o crea tu usuario de Atlántida Online para realizar gratis más de 400 transacciones. Y en bancatlán.hn, en la sección tutoriales, sigue paso a paso cómo realizar tus transacciones. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación. Lo puede encontrar en las redes sociales de forma práctica en Twitter, en Facebook o en Instagram. Y en su página web www.elpulso.hn. Ya ahora con el canal de YouTube, El Pulso HN, usted puede encontrar el contenido que se publica a diario, videos de interés, noticias y por supuesto los programas de Cuarto Poder. Le recuerdo el canal de YouTube del Pulso, El Pulso HN, ahí lo puede ubicar.
Continuamos esta tarde dialogando con el periodista Oscar Estrada. Un tema tan amplio, tan profundo como es el narcotráfico. Bueno, debido a este caso emblemático de Tony Hernández, es imposible dejar de profundizar sobre ello. Y también nos indagamos, Oscar, cómo va a ser el futuro de nuestro país en cuanto al tema del narcotráfico. La operación del narcotráfico en nuestro país, de qué manera va a cambiar. Los carteles emblemáticos que hoy sabemos que están en las cortes de Estados Unidos, los Valles, los Cachiros, tal es el caso de Tony Hernández y una gran cantidad de personas que pues en Estados Unidos son considerados narcotraficantes de alta envergadura. Ahora, ¿quién va a asumir ese papel, esa responsabilidad en nuestro país? ¿O es demasiado grande la estructura del narcotráfico en Honduras que va a ser imposible erradicarla y siempre surgen más personas que estarán dominando esta operación de narcotráfico en nuestro país, Oscar? Vea, lo que yo he descubierto dentro de la investigación, ¿no? y lo que se ha comprobado ahora es que desde el año 2000 aproximadamente, cuando los carteles comienzan a construirse, los carteles que conocemos ahora con Coque, por ejemplo, que fue asesinado en el 2004, que de quien heredan el control los Cachiros en esa zona, hasta el 2016, 2018, cuando se dan los juicios a los narcopolíticos como Tony Hernández y Freddy Nájera. Lo que había antes eran grandes estructuras de familias, de clanes que tenían control de ciertos territorios. Esas estructuras ahora ya no existen, en efecto fueron desarticuladas, pero entonces tiene usted un montón de pequeñas estructuras de aquellas personas que medio entienden al trámite, ¿no? Queriendo continuar con esto, con este trasiego. Tienen menor capacidad de poder mover droga, porque los Cachiros lograron mover droga a 3 toneladas en submarinos. Recordemos que hay un submarino frente a la base, frente allá al campo Parada Marte. Hay un submarino que era de los Cachiros con el que movían droga y varias veces, ¿no? Entonces eso ya no es posible, porque los controles que hay sobre la frontera, sobre los muros aéreos que han construido, realmente han hecho difícil ese cargamento de esas proporciones. Pero entonces hay muchos cargamentos pequeños que siguen moviéndose. Cuando dicen que la droga ha bajado, en efecto ha bajado también porque el narcotráfico, que no lo controla Honduras, el narcotráfico no lo controla ni siquiera los narcotraficantes hondureños, por muy grandes que hayan sido nuestros países, siempre eran pequeños dentro de la gran estructura del narcotráfico. Cuando comparamos con los carteles de México, los carteles de Colombia, ellos han optado por otras rutas que les da mejor garantía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Estados Unidos comienza a apretar un lado, el narcotráfico surge en otro. Cuando empieza a apretar ahí, vuelve a surgir aquí. Entonces, no estamos alejados de la opción de que vuelva a convertirse el país en el narcopaís que se constituyó a partir del 2010, cuando ya entra la política directamente, o se eligen ya directamente a ese nivel. ¿Qué es lo que pasa? Con las condenas a Tony Hernández y el posible juicio al presidente Hernández, que podría, por todas las señales que indican, podría ocurrir. En efecto, habrá un sector de la élite política nacional que perderá incentivos para poder colaborar con Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. Vuelvo a repetir, la lucha contra el narcotráfico siempre nos ha afectado a nosotros. Nosotros ponemos los muertos como país, pero no ha sido nunca una guerra ni de Honduras, ni de Guatemala, ni de México. Ha sido una guerra de Estados Unidos. Que planteaba Ramón, estaba viendo en la noticia mexicana de la Marina de México que también el caso es que se ha disminuido por el Atlántico. Hay un gran incremento, según lo que describía un general, por el Pacífico, en grandes dejos submarinos y también en barcos, pero el caso es que siempre toca territorio mexicano para ingresar a los Estados Unidos. Pero la consulta, Oscar, ella como periodista, ¿cómo se maneja la información mediática sobre estos casos
de los latinos, que se les lleva a las cortes estadounidenses como gigantescos narcotraficantes, la descripción de la información hacia el público, si tiene discriminación ante el blanco estadounidense que también trafica, porque no solo es el latino el que hace la distribución. ¿Cómo se maneja allá en la información mediática? Mira, en Estados Unidos, en Honduras hemos varias etapas en nuestra relación como país con el narcotráfico, ¿no? Y hay una etapa muy oscura en el país que está en los 80, donde quienes controlaban el tráfico de la droga lo hacían con completa colaboración de la DEA, de la CIA, perdón, la DEA no, la CIA, porque necesitaban el país y esos recursos de narcotráfico para su lucha en contra del Frente Sandinista de Nicaragua, ¿no? Estados Unidos nunca ha sido un actor inocente, nunca ha sido una víctima dentro del tema del narcotráfico. Siempre ha jugado a dos banderas y a veces contradictorias. A veces los intereses de la CIA no corresponden con los intereses de la DEA y terminan enfrentándose de alguna manera, ¿no? La forma en que se cubre en ese tipo de casos acá siempre es desconectado del país, porque por cuestiones políticas también se quiere fortalecer la imagen de que de que Estados Unidos está combatiendo el narcotráfico, por lo tanto necesitan casos que ellos llaman de alto impacto que permitan entender que la lucha contra el narcotráfico y la inversión multimillonaria que se hace del Estado tiene efectos dentro de la política, dentro de la lucha contra el narcotráfico, porque si no van a comenzar las preguntas entonces de por qué se gasta tanto dinero en una guerra que no tiene resultados, ¿no? Entonces necesitan esos casos de alto impacto y a veces carecen, incluso cometen bastantes injusticias dentro de esas persecuciones. Hay casos, la gente aquí en Honduras quiere creer que no existen, que la DEA es perfecta, pero hay casos de gente que ha sido juzgada por Corte Federal de Estados Unidos por narcotráfico, que después, años después, han encontrado que no eran ellos y han tenido que mandarlos de regreso, más que todo colombianos. En el caso de Honduras todavía no ha ocurrido, ¿no? Entonces, la presión que reciben por dar resultados termina haciéndolos que cometan a veces chapucerías, como decimos en nuestro país, ¿no? Entonces, pero tampoco se está queriendo entender la relación, el efecto que ha traído el narcotráfico en nuestros países, que impide que nuestros países puedan despegar realmente, combatir la corrupción, desarrollarse económicamente. Y yo creo que en gran medida no quieren tratar ese tema que es más político, más histórico, porque el narcotráfico para un gran sector de la economía latinoamericana es la única forma de acumular recursos para pelear contra los intereses económicos de las grandes transnacionales que se han apropiado de casi toda forma de producir riqueza en nuestros países. Entonces es un tema bien complejo, don Carlos, pero todavía no se está tocando en la forma como se debería tocar. Oscar, ya hablamos un poco de la caracterización de la modalidad que se da, pero también es necesario caracterizar los términos jurídicos, la diferencia entre lo que es la jurisprudencia anglosajona y para los países de América Latina. ¿Qué podemos establecer en esa caracterización? Bueno, primero que el sistema legal hondureño es un sistema que está basado en un código penal y está basado en un sistema más, nosotros llamamos napoleónico, porque viene desde la época de Napoleón, que hay un juez y hay tribunales que son los que dictan la sentencia, ¿no? El sistema judicial de Estados Unidos está basado más en la costumbre jurídica, el constitucionario, y tiene un sistema de jurados, ¿no? Los jurados son, en teoría, ciudadanos comunes, ciudadanos normales, que no conocen del problema, ¿no? Uno de los elementos, por ejemplo, en el caso de Tony Hernández, es que había muchas personas del jurado que no conocían absolutamente nada de Honduras, ¿no? Y eso, en teoría, les permite tener una visión más panorámica, más libre de prejuicios a la hora de establecer un fallo, pero en casos como el narcotráfico, desentender el tema histórico es un gran error, también porque no están viendo una visión panorámica para poder encontrar problemas reales, ¿no? Como le digo,
el condenar a una persona no nos va a resolver el tema del narcotráfico. Entonces eso, y por otro lado también las instituciones que se han creado a través de los años, la DEA tiene ya 50 años casi de haberse formado, ¿no? Y ha habido muchos cambios en ese proceso y está muy inmersa también a las tensiones políticas que pueden haber dentro de Estados Unidos. Sí, para ampliar ese criterio jurídico y hacer esa comparación entre nuestro país y la justicia norteamericana, nos acompaña el abogado Tirso Ulloa, abogado en materia penal desde el departamento de Comayagua. Su opinión y valoraciones, abogado. Bienvenido a Cuarto Poder. Gracias Ramón, gracias Carlos, un gusto saludarles, gracias al amigo acreditado, mucho gusto. Muy cierto lo que de forma clara ha expuesto aquí el amigo, y sí, el derecho estadounidense es un derecho anglosajón que se rige por la costumbre, un sistema de jurado, ¿verdad? Donde pues un jurado de personas que sin tener perjuicio pues juzgan y pues ahí está, pues la justicia estadounidense, para bien o para mal, pues tiene su cierto grado de credibilidad, ¿verdad? Y pues es un mensaje claro en las instituciones jurídicas aquí en Honduras, el Ministerio Público, conmovida desde el Poder Ejecutivo por el señor Juan Orlando Hernández, la Corte Suprema de Justicia, una corte espuria, que ustedes saben la forma en que se eligió. Juan Orlando Hernández ha electo a su medida aquí los miembros del Poder Judicial. El presidente de la Corte, todo el mundo sabe, es paisano don Juan Orlando Hernández. El ministro del fiscal general del Estado, una persona también cercana a Juan Orlando Hernández. Y desde ahí se mira claramente de que aquí en Honduras jamás iba a haber justicia. Desde este sentido, entonces, pues, un mensaje claro para las instituciones de justicia de Honduras, para el Ministerio Público. Lastimoso que el ente acusador público del Estado, pues, no haya ni siquiera exista una investigación abierta, lamentable. Y vemos claramente que sí, necesitamos refundar el Estado en todas y cada una de sus instituciones ante este ejemplo que nos ha dado el sistema de justicia estadounidense. De forma clara, diáfana, el amigo invitado de ustedes, pues, a quien saludamos, pues ha expuesto claramente lo que es el sistema de justicia anglosajón en los Estados Unidos, un sistema regido por la costumbre, pues ha dado pues una muestra y una señal clara de que los Estados Unidos no se andan con cosas cuando de aplicar la ley se trata. Estimados televidentes y oyentes de Cuarto Poder a nivel nacional e internacional, conversamos con Óscar Estrada, colega periodista, escritor, también es abogado, y con el abogado Tirso Ulloa, abogado penalista, pero también profesor universitario de Derecho Penal. Y por eso le hemos invitado, abogado Ulloa, para consultarle la realidad, la conocemos. ¿Cómo hacer en Honduras un poder judicial fuerte, respetable, y que esa libertad de aplicar la justicia tenga las condiciones de igualdad? Porque acá se tiene el estigma que si yo llego de corbata y no digamos si soy de saco, hasta el secretario me dice quién es su defendido y resulta que soy el acusado. O sea, cuando se habla del poder y el prestigio económico, tiene una aplicación. El estigma es que el pobre es el delincuente, abogado Ulloa. Bueno, a pesar, don Carlos, de que en Honduras ya hace varios años, desde el 2006, si no me equivoco, ya tenemos un nuevo Código Procesal Penal que suplantó al Código Inquisidor, el Código de Procedimientos Penales, con la finalidad de reducir la mora judicial. Todavía tenemos en nuestro haber, todavía hay una mora judicial enorme, y usted se pregunta
todavía hay presos por robarse una gallina, yo le voy a contestar de forma clara que sí lo hay, ¿verdad? Y la justicia de Honduras siempre se aplica con dedicatoria, ¿verdad? Usted sabe el mote que le pusieron a don Juan Orlando Hernández, el hombre, desde la Corte Suprema de Justicia, un magistrado llamando a un juez de un tribunal de sentencia, perdón, el presidente de la desaparecida, que aquí suplantaron la inspectoría de tribunales por un consejo de la judicatura, aunque los consejos de la judicatura, don Carlos, en todos los países, en todos los poderes judiciales existen, pero aquí lo que se hizo un consejo de la judicatura para darle chambas a jueces, activistas políticos. ¿Cómo mejorar el sistema de justicia de Honduras? Pues para quitar ese cáncer que tenemos se necesita jueces probos, jueces honestos. Definitivamente no le podemos apostar a una justicia imparcial si tenemos ese problema con nuestros ganadores de justicia. Lo vamos Honduras a sí, lo vamos a interrumpir. Abogado Ulloa, lo vamos a interrumpir para lo cual pues le solicitamos su permiso para cumplir un compromiso con nuestros patrocinadores y retornar con la misma consulta con Oscar, porque el 2023, estimados televidentes y oyentes, se elegirán nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, nuevos magistrados, una oportunidad para que no tengamos lo que ya conocemos. Ramón. El Registro Nacional de las Personas le recuerda que el Documento Nacional de Identificación ya está aquí, moderno y seguro. Conoce todos los beneficios en www.rnp.hn y en las redes sociales del Registro Nacional de las Personas. Sentite más hondureño que nunca con tu nuevo documento de identificación nacional DNI. Conoce todas sus ventajas y beneficios. Ahora tu DNI cuenta con dispositivos de última tecnología, lo cual lo hace más seguro, evitando que usurpen tu identidad. Además de facilitar tus trámites con el Estado y habilitarte para votar y fortalecer la democracia. Infórmate más en nuestra página web www.rnp.hn y nuestras redes sociales. Registro Nacional de las Personas. Gracias a tu confianza, celebramos nuestro 108 aniversario como el banco número 1 en depósitos con más de 90,000 millones de lempiras. Por eso te damos 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo de hasta 100,000 lempiras. Participa acumulando boletos electrónicos, al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorro o al abrir una nueva. Son más de 1 millón de lempiras en premios. 108 años de confianza y solidez cuidando de tus depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Le recordamos que el Pulso ya está en YouTube, búsquenos como el Pulso HN, encuentra videos de interés, noticias y por supuesto todos los programas de Cuarto Poder. En YouTube, el canal oficial de El Pulso, búsquelo como El Pulso HN. Dialogamos esta tarde con el abogado Tirso Ulloa y el periodista Oscar Estrada desde Estados Unidos, a quien le agradecemos, Oscar, su participación esta tarde. Y bueno, un mensaje final para el pueblo hondureño en medio de esta noticia de impacto. ¿Cómo nos está viendo el mundo en estos momentos? Ya que un alto político, el hermano de un gobernante, pues fue acusado con una pena tan alta, similar a la del Chapo Guzmán. Oscar, de manera mediática, ¿cómo está el escenario sobre Honduras en estos momentos? Ramón, para responder a la pregunta de don Carlos, porque creo que es una pregunta que debemos respondernos todos en todos los niveles y yo le digo, grabemos esta respuesta y la comparamos en el 2023 para ver si le acerté. ¿Cómo se va a elegir la Corte Suprema de Justicia? Va a haber un acuerdo entre los diputados que lleguen del Congreso del Partido Nacional con los diputados que lleguen del Partido Liberal, con los diputados que lleguen del Libre, para escoger los magistrados de la Corte Suprema que eligen y que tienen el control sobre el Poder Judicial. Mientras no haya una reforma electoral real, profunda, no de apariencia, no cosmética, que nos permita elegir de forma diferente a los diputados del Congreso Nacional, vamos a seguir teniendo ese tipo de Corte Suprema de Justicia que tenemos ahora. Esa fiscalía que tenemos es producto del sistema político hondureño que no funciona y no funcionará en estas elecciones tampoco. Oscar, le agradezco mucho y escuché que ya va a publicar otro libro
y yo estaba emocionado con que iba a ser coautor del otro libro. ¿Cómo andamos? Pues el otro libro va en camino, don Carlos. El otro libro ya está en proceso para... Antes de las elecciones lo tiene usted ahí. Bueno, un placer saludarlo. Gracias. Gracias, Oscar. Saludos, Ramón. Saludos, Tirso. Don Carlos, un placer. Cuídense, aléjense del virus. Igual, don Carlos. Sí, abogado Tirso. Acaba de decir Oscar que ese va a ser un acuerdo entre políticos. Usted es candidato a diputado por Partido Libre, Departamento de Comayagua. Don Carlos, yo no tengo alma de esclavo, gracias a Dios, ¿verdad? Ante todo, soy hondureño. Segundo, soy profesional de derecho. Yo vivo de esto, de mi profesión. Y soy un convencido que lo que Honduras necesita para encarrilar nuestro sistema de justicia es una nueva Corte Suprema de Justicia acoplada a los tiempos. Son jueces independientes y probos. Si el pueblo nos da la oportunidad de llegar al Congreso Nacional, tenga usted la plena seguridad que no vamos a responder a caciques partidarios, no vamos a responder a intereses particulares, sino que vamos a responder a intereses sagrados del pueblo hondureño. El pueblo hondureño busca justicia, y justicia es la obligación que es lo que nosotros vamos a impulsarles si el pueblo nos da la oportunidad de llegar al Congreso Nacional. No se puede jugar con esto, don Carlos, esto es muy serio. Tenemos que avanzar a un sistema de justicia imparcial, incólume, con jueces que sean hombres y mujeres probos. Pero ahorita lo que hay es un concurso, de belleza, como los concursos de belleza, con jueces totalmente políticos, miembros del Partido Nacional y de una facción del Partido Liberal. Así no se puede hacer justicia, don Carlos. Correcto. Ahí tengo un elemento. Se nombró una junta nominadora que ya van 3 elecciones para magistrados y los resultados son los mismos. ¿Qué se debe cambiar en el Congreso, abogado? En el Congreso se deben cambiar muchos factores. Uno, primero una comisión de estilo que sea la encargada de que junto con esa junta nominadora que tienen que sacar ahí a ciertos sectores, por ejemplo, ya no puede haber una sociedad civil mafiosa ahí, representada por los mismos actores que no representan a nadie, no representan absolutamente a nadie. Oscar este señor de apellido gordito, se me olvida el nombre, no representa a nadie. Los pastores evangélicos no representan a nadie. Representan los intereses propios del señor Juan Orlando Hernández y su deseo de mantenerse en impunidad junto con su gobierno corrupto. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Llamar a propiciar una nueva forma, una reforma constitucional de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Que debemos proseguir con la sociedad civil como instancia de selección, claro que sí, pero que sea esa sociedad civil que en asambleas públicas, ¿verdad?, escoja a los representantes de esa sociedad civil que van a ir a esa junta nominadora. Ya no puede ir un Omar Rivera ahí en esa comisión, porque ya sabemos que Omar Rivera no representa a nadie, representa un grupúsculo de miembros de la sociedad civil, ¿verdad?, que todo el tiempo han sido parásitos y mantenidos del Estado. Ya no puede ir un grupo mafioso de empresarios que son los culpables de que el señor Juan Orlando Hernández esté allí. Esos empresarios sus intereses o los tiene pues tomados, ya sabe usted de dónde, don Juan Orlando Hernández. Entonces necesitamos, usted se da cuenta que resucitaron esta organización que don Omar Rivera pues es presidente, que fue presidente de don Juan Ferreira, no sé si se acuerda. Sí, Juan Ferreira. Entonces, correcto, que fue que la impulsó don Carlos Roberto Reina, parece, y la resucitó don Juan Orlando Hernández. Sí, el primer coordinador fue Orlando Iriarte. Es correcto, don Oscar, Marco Orlando Iriarte, que fue candidato a la Democracia Cristiana, un hombre muy honesto, un hombre muy honrado. Mire, don Carlos, no podemos seguir jugando con el sistema de justicia. Esos representantes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hay que sacarlo de ahí, porque ya sabe de que la forma en que se ha electo esta gente, quién es la que tiene que ir en esa instancia de sociedad civil, esa junta nominadora, de las, 13, 14
entes defensores de los derechos humanos, entre ONG privadas, públicas, escoger un representante totalmente independiente, ni libre, ni cachureco, ni colorado, que sea independiente y que sea este representante que vaya a esa junta nominadora, ¿verdad? El Colegio de Abogados de Honduras, hoy sí tenemos un Colegio de Abogados de Honduras que sí responde, don Carlos, a los intereses, no solamente de nosotros como agremiados, sino que los intereses de Honduras. Pues hoy sí vamos a tener un representante digno y como representante. Las demás organizaciones, pues ya sabemos que aquí son lavandero del señor Juan Orlando Hernández y por lo tanto no tienen que estar ahí. Sí. Y esa comisión de estilo, una vez que recoge el informe, presentar ese proyecto y someterlo a debate y a discusión. No llevar cocidos los tamales, sino que presentarlo y que sea también esa instancia. Que si por último no le parecen los nominados, que se vuelva otra vez a mandar otra vez a esa o que se escoja otra junta nominadora. Pero no podemos seguir jugando con el sistema de justicia de este país. Somos el hazme reír del mundo ahorita. ¿Cómo es posible que don Tony Hernández no haya aquí ni siquiera una licencia de conducir, ni siquiera una infracción? Y todavía don Juan Orlando Hernández ya le sabemos el discursito. Me persigue, y ya usted ya se lo sabe, don Carlos Ramón, ya no sabemos el discurso de Juan Orlando Hernández, porque me tienen envidia, porque, o sea, es un tipo lo más cínico que puede existir. No podemos seguir jugando con el sistema de justicia aquí en este país, don Carlos. Abogado, muchas gracias por su participación. Mire, yo finalizo con esta consulta. No es que me quiera desviar del tema, pero una cosa tiene relación con otra. Un nuevo sistema de justicia sí es posible, pero se ocupa un nuevo engranaje de gobierno en nuestro país, se ocupa un nuevo sistema, se ocupa un nuevo Congreso Nacional con personas distintas, y en este momento yo no sé, pero yo miro a la oposición, por lo menos esas planillas de diputados de Libre, laceradas de cara a las elecciones generales. Libre tiene 30 diputados en estos momentos, puede llegar a menos si no se unen, si no se cohesionan, si no piden ese voto en plancha. Y digo que hay división, usted lo sabe, por lo que ocurrió en este proceso electoral primario que fue muy sucio. Los famosos inflados en la mayoría de departamentos del país están señalados. Todos, y yo creo que usted ha sido acusado en las redes sociales, abogado, de cometer fraude. No lo podemos acusar porque no lo sabemos, pero así está en estos momentos, esa fricción al interno del Libre. Entonces, ¿cómo van a pretender tener un nuevo Congreso o qué estrategias van a implementar para que toda esta suciedad no lo golpeen las generales, abogados, y no se queden con 20, con 15 o con 10 diputados, quizás Libertad y Refundación? Respecto a lo último que dijo, pues yo creo que el comandante Manuel Zelaya Rosales, y lo hacemos nuestro también, nosotros apoyamos a los compañeros que han presentado los recursos de impugnación. Tienen el derecho, y ojalá que el tribunal, por el bien de la democracia, por el bien del partido, por el bien del Libre, pues cuente todos sus votos donde existan dudas. Y no tenemos ningún tipo de temor, creemos que es saludable, apoyamos las impugnaciones. Los compañeros que las han formulado pues tienen el derecho de hacerlo, y que el tribunal, que es el árbitro electoral, que el Consejo Nacional Electoral, anteriormente el Tribunal Supremo Electoral, cuente los votos y que dé a cada quien lo correcto. Si Tirso Ulloa salió ahí mediante votos que no le corresponden, pues que se los quiten. No solo a mí, sino a todo aquel que le dieron, pero si no, pues entonces que respete la voluntad del pueblo, porque muchas veces es el lamento de los perdedores. Todo el tiempo que fraude, y al fin y al cabo no prueban nada. Entonces, mire, aquí el que canta bingo tiene que enseñar el cartón. Así de sencillo. Si no enseña el cartón, usted se quedó como un farsante. En lo particular, y hago mías las palabras del coordinador Manuel Zelaya, ahí apoyamos las impugnaciones, que se cuente hasta el último voto. La oposición, Ramón y don Carlos, tiene que salir unida. Vamos a ir a pedir el voto por los 7 candidatos en Mayagua. Así tiene que ser en todos los departamentos. Necesitamos un Congreso sólido, necesitamos un Congreso fuerte, y solamente un Congreso sólido puede dar esa posibilidad que desde el poder del Estado impulsar los cambios. Ya, como le dijo don Carlos, en 2023 a este Congreso le va a tocar elegir un nuevo fiscal general del Estado, le va a tocar elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, y solamente una oposición gratuitamente unida lo puede lograr. Creemos, y así lo tenemos seguro, que la oposición va a ser gobierno el próximo periodo.
pero para que tengamos un gobierno fuerte necesitamos un Congreso Nacional también, con fortaleza, no un Congreso débil, porque imagínese un gobierno de la oposición y con un Congreso oficialista, un Congreso nacionalista o del lado oscuro del Partido Liberal. Esta gente rápido pues le hacen un juicio político al mandatario. Ya tenemos el ejemplo de lo que sucedió a Manuel Zelaya Rosales en el 2009. Lastimosamente no tenía un Congreso, los mismos liberales eran golpeados. Entonces necesitamos la fortaleza y la cohesión de todos los sectores. Necesitamos a Libre con su mayoría y necesitamos también ese grupo de liberales que va a salir también, porque van a tener sus diputados probos y honestos, no del lado oscuro. Hay que tomar muy en cuenta esto. En el Partido Liberal hay un grupito fiel a Carlos Flores y hay un grupito también que quiere hacer las cosas buenas. Ojalá que los mejores hombres y mujeres lleguemos al Congreso Nacional para impulsar los cambios que necesita Honduras, don Ramón y don Carlos. Muchas gracias, abogado Tirso Ulloa, desde Comayagua, abogado en Derecho Penal y profesor universitario también de Derecho Penal. Muchas gracias. Y gracias a usted, pueblo hondureño, por estar pendiente de Cuarto Poder. Se nos fue el tiempo, nos veremos hasta la otra semana, don Carlos. Que pase una feliz y descansada Semana Santa. Igual al pueblo hondureño, traten de quedarse en sus casas, no hay urgencia de andar en la calle en estos momentos. El contagio está elevado en Honduras, a cuidarse. Será hasta la próxima semana. Continuaremos con esta temática de la justicia en Honduras. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.